Bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Arte y hoy con Carolina Papaleo. ¡Tarán! ¿Cómo va? Bien, a ver, ¿tenías forma de no ser actriz en tu casa, de no estar vinculada al mundo del espectáculo? ¿Vos decís que es un poco crónica de una muerte anunciada? Y estaba como, viste, lo tuyo ya estaba escrito, o sea, antes de encargarte ya dijeron, será actriz. Ser actriz, sí, vengo de una familia muy potente, muy relacionada con el tema del arte. Sí, había dos líneas muy fuertes. Del arte, de la política, ¿no es todo, cierto? viste. Sí, te digo que se hablaba más de política, tuve abuelos anarquistas, se hablaba más de política que lo que se hablaba de la parte artística. ¿Mucha pero bueno, discusión en las mesas familiares? Sí, ni hablar, muchas, pero discusiones fatales. ¿Gente que se dejó de hablar? No. Ah. Por suerte se lo decían en la cara y los domingos se tiraban los panes por la cabeza. No es una metáfora, se tiraban los panes por la cabeza. Y yo, entre panazo y panazo, entre mi mamá y mi abuela, imagínate, anarquista y otra peronista, yo trataba de invocar al raviol, ¿no? Claro. Entre una y otra, eran discusiones muy acaloradas, siempre se hablaba mucho de la actualidad, de para atrás, de para adelante, se hablaba mucho de política y también, bueno, mi viejo, de hecho, hoy sigue siendo productor, así que de teatro, de musicales, así que bueno, estamos en la salsa. Claro, porque aparte, vos hablás de las discusiones políticas familiares, pero después también había reuniones artísticas en tu casa, venía No, gente. era todo común, claro, eso era lo más común. La gente que entraba a mi casa tenía que ver con... Llegaba del cole y había gente, ¿sí? Sí, ¿no? tenía que ver más con el medio artístico, te digo, que con el político. Sí, las discusiones eran más de política, pero sí es verdad que el ambiente era de mi vieja y además es el lugar, como yo siempre dije, es el lugar más cómodo para mí, ya sea arriba de un escenario, ya sea en un canal de televisión, porque bueno, me crié en ese lugar, es algo que para mí lo siento cómodo, lo siento mi casa, yo digo que miedo tengo, pero cuando bajo del escenario, digamos, Claro. en la vida, pero y en la obra de Dorada justamente digo, arriba de un escenario no te puede pasar nada malo, ni siquiera morirte. Creo que es un lugar donde, si bien, como bien lo digo ahí en la obra, es un lugar de todo, del pido gancho, no tengo ansiedad, no estoy nostálgica, o sea, estoy en un presente, en un aquí y ahora, y de verdad me siento en eso, ¿no? Como que la cabeza se desenchufa de estar recordando o de estar ansiosa por lo que viene. Claro, hablaste de Doradas, bueno, hablemos de Doradas. Hablemos de Doradas, Estamos en tan el Regina, haciendo segunda temporada. Haciendo segunda temporada, hicimos una hermosa temporada en el Teatro Cervantes, nos llevamos la verdad que los mejores recuerdos, todas nos han tratado tan bien a todas, hemos estado tan cómodas y bueno, un ciclo que se termina, un ciclo que se abrió a partir del último domingo, 7 de junio y bueno, todos los domingos de junio y de julio que restan, vamos a estar ahí a las 18 horas en el Teatro Regina y adaptándonos, ¿no? A un espacio nuevo, parece que no, pero como que es un volver a empezar con algo que ya veníamos haciendo. Claro. ¿Y cómo te convoca vos Muscari? Muscari me llamó, yo ya trabajé con él, trabajé otras 2 veces, Pero no tenías que haber trabajado en el Cervantes, esa era la condición. Eso fue lo bueno, que no había trabajado en el Cervantes. Si bien mi viejo fue director del Cervantes, no había trabajado en el Cervantes, entonces cuando me llama, ahora sí, en el Regina Col Alberó, que está dentro del elenco, habíamos hecho derechas. Y ahí también era muy insólito porque trabajamos al mediodía, que todavía las funciones ni siquiera eran tan tempranos como son ahora, y además le dábamos de comer a la gente. Todo era rarísimo, muy Muscari. Y bueno, José me llama, me dice, mirá, estuve leyendo, vos no estuviste nunca en el Cervantes. No, le digo, yo te lo puedo confirmar, no. Y entonces me dice, tengo el proyecto, sí, sabía del proyecto de Doradas, porque ya había convocado, creo que ya Ginette estaba convocada y yo lo sabía, me había enterado por una nota que había hecho. Así que sí, yo le dije sí, porque... sabía que el texto iba a ser con inteligencia artificial, no sabía bien de qué se trataba, pero sí. Si es Muscari, es sí. Sí, es seguro. Hablaste de tu lugar seguro, que es el escenario. Sí. ¿Qué pasa ahora con la conducción en televisión? ¿Qué onda? Ay, bueno, es tele. Sí, bueno, pero no es un escenario. No es puede fallar en televisión, sí puede fallar. Pero está detrás de cámara. O sea, yo todo lo que sea un set de televisión, no olvídate. Bien, esa es mi casa, ¿no? Yo no tengo ningún problema. La verdad que es un desafío porque tiene que ver con un programa. Yo venía conduje un programa que presentaba las novelas en Canal 9, otro programa donde eran entrevistas con los artistas y era como decía yo, ese es un programa que fue amable. ¿Por qué? Porque las personas que venían, los actores que venían agradecidos, que le hacías el recorrido,
dividido por toda la carrera. El espectador que veía a los actores que hacía un montón que no los veía en pantalla y todo. Encima estábamos en plena pandemia, nadie salía a ninguna parte, mirabas el programa. Este es un programa un poco más picante, porque es un programa que, si bien la realidad es con humor, es un programa que tiene más un tinte político que artístico. Entonces es un desafío nuevo, estudio bastante antes de cada programa, no solo los invitados que vienen, sino bastante de lo que va ocurriendo en el minuto a minuto. Tenemos mucha letra, por suerte, va pasando semana a semana, van pasando muchas cosas en lo político, entonces tenemos buenos informes como para poder hacer. Es complicado competir con el humor, con la realidad, ¿viste? A veces, no, porque a veces es como más, la realidad nos pasa por arriba, pero permanentemente, ya en la Argentina es como aparte, un gran gag. Ya que más grotesco hay situaciones que son ya absolutamente ridículas, que yo me río porque hay temas que siguen sin resolverse, pasando las semanas y es Pedro, ¿dónde está la resolución de esto? Y bueno, pero la verdad que me divierto, lo estoy conociendo a Juan, estamos encontrando la dinámica, ya creo que estamos bastante aceitados, más allá de lo que fue el primer, comparado con lo que fue el primer programa, pero bueno, cuando de repente ocurren cosas, porque los sábados encima ocurren cosas que vos decís, ay Dios, pero tiene que ser el sábado, no podía haber sido el viernes, no podía haber sido el domingo, es el sábado, y yo lo que me escudo, digamos, descanso, me relajo, porque él tiene hecho ya TVR y tiene mucha radio además. Claro. Tiene mucho manejo de lo que es, y bueno, años de tele que ha hecho en CQC, que le da ese tinte, esa cosa, la rapidez de la inmediatez. ¿Tenés rituales en los camarines? ¿Viste que llegás al teatro y armás y te pones las cosas? Yo ahora comparto el camarín con la Alberó. Antes estábamos divididas, estaba con la Alberó, con Marta, pero en realidad estábamos las 5 en el mismo lugar, porque Judith y Ginette estaba abierta una puerta, así que éramos como en el patio del Chavo. Estábamos todas juntas. La vecindad. Entonces estábamos ahí, pero no los camarines, si bien estábamos de jueves a domingo, dejábamos anular unas cosas, pero no armamos nada de camarín, ¿viste? Y ahora yo le decía, me dice, ¿te acordás antes que los camarines? Porque ahora, claro, hay muchas funciones en el Regina. Tenés mucha rotación. Entonces desarman para que vayan otros. Y le digo, sí, yo llevaba fotos. Me dice la verdad, yo nunca llevé fotos de nada. Yo sí, le digo, yo tenía un sobre que era para las fotos del camarín. Entonces ya tenía seleccionada cuáles eran las fotos que quería que me acompañaran y todo. Pero no, acá todavía no establecimos ningún ritual. En el Cervantes, que estuvimos un poco más, bueno, nos maquillaban, nos peinaban, tal vez tomábamos un tecito, yo les hacía un tecito a las chicas, comíamos algunas galletitas, pero no demasiado, no tenemos demasiado. Todavía nos tenemos que acostumbrar algunos domingos más como para encontrarle a ver qué rituales vamos a tener acá en el Regina. Claro, no sé, prendes saumerio, palo santo, alguna cosa así. No, todo eso no, salimos ahogadas, olvídate, no, son muy chiquitos los camarines, no, peligro de incendio, no, chicos. Nada. No, llámate a silencio. ¿En qué aspecto de la vida Carolina Papaleo es un cero? Decís, cocina. La cocina, nada. No entro ni con la orden del juez, hice una reforma en mi casa donde integré la cocina al living para saber que lo del fondo, eso que dicen, hay gente que dice que se llama cocina. Lo único que te puedo decir es que lo único que dejé de la casa, porque esa es la casa donde yo me crié, era la casa de mi vieja, que estuvo hasta el último día, ella viviendo en ese departamento que amaba. Yo le hice una gran reforma y lo único que dejé original es la cocina donde se cocina, porque recordaba a esta abuela, que era mamá de mi papá, pero recordaba a esta abuela haciendo la salsa, en la olla, la salsa de los domingos, claro. El famoso tuco de los domingos, y yo entonces iba con el pan y mojaba la salsa y comía. Entonces prohibí que todo lo que fuera hornallas, la misma cocina, todo eso, dije que no se mueva nada, es lo único que no va a desaparecer. Después el resto ni lo reconoces al departamento porque está todo hecho a nuevo. ¿Y en qué sos la mejor? La mejor, creo que escuchando. Soy muy de escuchar a los amigos, a la gente que me rodea. Soy muy de eso. Me gusta, creo que soy la mejor escuchando. Yo digo que a mí no me interesa lo que las personas dicen, sino lo que no dicen. Me gusta leer a las personas y creo que en eso estoy afiladita. Ok, escuchas los silencios, ¿no? Sí, claro. Mientras está hablando igual escucho que está pensando otra cosa o no, realmente está pensando. Está escondiendo acá atrás. No, sí, olvídate.
No, porque voy a hacer tal cosa. No. No. Error. No lo va a hacer. ¿Y esto te ha traído algún tipo de problemas con amigas? No, pero me salva de un montón de cosas. Sí, me ha traído problemas, no. Porque viste que cuando yo no te quiero contar algo y te cuento esta versión y vos profundizás, decís, no, pero acá hay algo, ¿no? Sí, muchas veces me lo quedo y voy haciendo la construcción mía y después te lo voy tirando y qué sé yo. Pero sí me ha pasado con amigos de repente decirle, mirá, a mí me parece tal cosa y tal otra, y el otro no está queriendo escuchar lo que a mí se me ocurrió o lo que a lo mejor le hace sentido, pero no quiere escucharlo y me he ganado a buen esfuerzo la ofensa del otro. Vamos a ir a un corte. Bueno. No se vayan ustedes, que ya volvemos con Carolina Papaleo, pero antes les quiero agradecer a Marcela de la Nueva San Telmo, que es la que siempre nos manda estas cosas ricas para antes y después del programa. El durante no, porque no nos da tiempo. Ya venimos. Seguimos en Parte del Arte con Carolina Papaleo y yo me preguntaba como ejercicio, no sé, casi de ciencia ficción, ¿cómo sería hoy una voz en el teléfono en la época de celulares, de tecnología, de inteligencia artificial? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? Sí, bueno, sí, podría, digamos, por inteligencia artificial hacer que me está llamando alguien que no te llama. Pero seguimos atados a los teléfonos más que nunca, porque ahora los teléfonos son como todo claro, lo tenemos adentro del teléfono. Casi no hablan por teléfono, ¿no? No, pero viste que me clavó el visto, no me contestó. Bueno, sí, me está gosteando. Me está gosteando, ¿qué hizo? Me fantasmeó. El otro día aprendí, me fantasmeó. Hola, ¿qué tal? Ahora nos enteramos que Mirta, viste, por teléfono le dijo que no. Bueno, ¿viste? Si lo hizo Mirta Legrand, si lo hizo la chica. Claro, imagínate. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Qué bárbaro, no, pero aparte proyectábamos, decís, me estás hablando del año 45 que tenías que llamar por la operadora telefónica, esperar como 5 o 6 horas para que hiciera la conexión. Bueno, más o menos como fue una voz en el teléfono, porque yo estaba en un computador. Exactamente. Yo no es que me comunicaba por teléfono con él, me comunicaba a través del computador a la línea fija. Hola, ¿qué tal? Que cuando yo era chica la línea fija ni existía. Existía en muy pocas casas. Nosotros teníamos, por suerte, pero era el tema. No era el vecino y era el tema, a tocar el timbre. Pero sí, era por un computador. Así que la chica más o menos se fue una visionaria de una voz en el teléfono. ¿Y cómo la recordás hoy, con tantos años, esa novela que fue un furor, fue una locura? Sí, la verdad que fue un furor y creo que más que recordarla es que me dicen mucho ahora, no, pues yo me acuerdo de una voz en el teléfono, ¿cómo te vas a acordar con la cantidad de años que pasaron? Pero yo siempre digo, y siempre lo dije, que más que la historia, seguramente lo que traes es un pedazo de tu vida, de ese momento. Exactamente. Alguna abuela con la que lo viste, alguna mamá, alguien que te cuidaba a la tarde y que te decía, bueno, te callás la boca, tomás la leche y ves... Y mirás lo que yo estoy mirando. Y ves una voz en el teléfono, claro, porque era un mundo mucho más lento, mucho más focalizado. Te sentabas, yo mismo hoy, yo miro televisión hoy, estoy con el teléfono, estoy subiendo una foto a Instagram, revisando las redes y algunos mensajes, entonces contesto los mensajes. Olvídate, está como en segundo plano la tele, la info, todo va pasando. En cambio, en ese momento te sentabas y no tenías absolutamente nada que hacer más que mirar el capítulo y esperar al otro día el otro capítulo. Y bueno, esa lentitud, esa cosa de que solo hacías eso, bueno, lo tenés en el recuerdo, lo tenés en la memoria y está emocionalmente guardado. Por eso creo que se guarda durante tanto tiempo. Más que en la memoria, lo tenés guardado sentimentalmente en algún lugar de tu corazón está ese recuerdo. Quedó marcado eso. ¿Y vos sos novelera? ¿Vos sos de consumir novelas? Yo consumo de todo. Consumo mucha tele, veo mucha tele, veo plataformas, veo pelis, veo series. Ahora salgo de acá y bueno, me voy para mi casa, dejo las cosas, todo y ya voy rumbo a lo de papá y miramos series. No, hoy me parece que vamos a empezar alguna nueva porque nos está aburriendo un poco la que estamos teniendo y bueno, y somos después se ve programas de básquet que le gustan mucho. Bueno, empieza el mundial, así que miraremos el mundial. Sí, yo miro mucha tele, miro ficción, me encanta. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Algún género en particular o lo que venga? Que sea interesante, que esté bien hecho. Sí,
Sí, porquerías también veo, ¿no? Pues da un poco de pochoclo en la vida, ¿no? O sea, claro, es como, Yo no como sé. comida chatarra. Bueno, una vez, dale. En momentos, mirá, en momentos muy críticos, si está todo muy crítico afuera, así momentos que yo veo mucha película navideña. Porque las películas, lo que me gusta de la película que tiene que ser porquería, ¿eh? Claro, Cuanto con más los porquería, pulobres eso que usan los yanquis, con los porque las renos y películas todo eso. tienen todas la misma estructura. Sí, claro. Empiezan, se enamoran, hay un falso final y después el final feliz. Entonces mi cabeza descansa, Claro. porque eso es de esa manera y Claro. San se acabó. Entonces Sí. cuando todo está muy crítico, me vas a ver a mí. Y al final todos se quieren. O sea, Todos, olvídate, sí. cae mucha nieve, yo necesito mucho blanco, mucha nieve, mucho colorado, verde, todo feliz, qué sé yo, el falso final, que yo ya no estoy estresada porque sé que todo se va a resolver, y entonces mi cabeza descansa con esas cosas, ese es mi chupete electrónico. Pero sí, tiene que estar todo demasiado bien como para que yo empiece a complicarme viendo alguna cosa. Vi dos películas muy lindas, sobre todo la de Hamnet, que no la había visto, que bueno, fue la ganadora del Oscar, Sí. y se lo merece la actriz porque es impresionante el laburo que hace. Y después vimos otra que también, la segunda la vimos con mi viejo. Esa asunto familiar, no, de sentimientos, algo así, es que se ganó también el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y esa la vimos y esa nos miramos y dijimos, más o menos, ¿no? Esta, pero bueno, así que vemos de todo. Bien, y a tu viejo, ¿hay algo que te haya marcado, que digas, en esto yo soy mi viejo? Viste que hay cosas que decís, no sé si de la infancia o de algo que decís, esto soy. Sí, yo creo que soy una mezcla, digamos, de los dos. Sí, me causa mucha gracia. Los dos tenían personalidad fuerte, combativos. Todos, son muy fuertes, todo. Creo que en eso salí más remolona, como mi mamá, y él es más enérgico. Hace tanta cantidad de cosas por día. Yo las hago, pero las voy haciendo a mi pesar, ¿viste? Voy diciendo, bueno, ahora tengo que ir a tal lado, ahora tengo que ir a tal otro. Él ya se levanta a la mañana y cuando me despierto yo ya hizo tanta cosa durante toda la mañana y digo, por Dios, y en eso lo veo mucho. Y me causa mucha gracia cuando lo veo caminando por todas partes, hablando por teléfono. Habla por teléfono caminando y yo ahí me veo absolutamente clonada. Bueno, lo han visto acá recién. Me estaba acordando de esa imagen, claro, sí. Yo camino y estudio de la misma manera, caminando. Y en eso me causa